Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Y hoy os traigo las primeras eliminatorias del cuadro final de nuestro torneo de selecciones. Pero sobre todo, si no te quieres perder nada de lo que voy subiendo por el canal, como siempre os digo, activa la campanita y suscríbete porque se viene muchísimo contenido aquí en Fútbol Fan 2. Pues vamos allá, hoy tenemos muchísimo contenido, tenemos dos eliminatorias que hacer, así que tenemos muchísimo de lo que hablar. Os enseño ahora mismo el cuadro final que os mostré ya en el anterior vídeo. Hoy vamos a tener las eliminatorias entre País Vasco y el ganador del play-in, que fue Castilla y León, y entre Galicia y Murcia. Los ganadores de estas eliminatorias se verán las caras en los cuartos de final. Y vamos a empezar con la primera eliminatoria entre País Vasco y Castilla y León. Veréis ahora aquí ya un 11 completamente vacío que vamos a ir rellenando como siempre, jugador por jugador. Cada jugador dará un punto a su selección autonómica y cuando lleguemos al final haremos el recuento para ver cuál de las dos selecciones consigue el pase a los cuartos de final. Vamos, como os decía, con esta primera eliminatoria que enfrenta a País Vasco y Castilla y León. Por parte de los vascos, en portería tenemos a Unai Simón y por parte de los castellano-leoneses tenemos a Sergio Herrera. Un duelo que parece relativamente desigual, donde Unai Simón, recordamos, es el portero titular indiscutible de la selección española, campeón de la Eurocopa el pasado verano, y Sergio Herrera, un jugador totalmente contrastado en primera división, muchos años ya siendo portero titular en Club Atlético Osasuna, y obviamente Unai Simón tiene mejor carrera, para todos es mejor portero que Sergio Herrera, pero a mí Unai Simón es un portero que no me acaba de hacer el peso. Creo que es muy tendiente al error, puede hacer grandísimas paradas, pero es un portero de muchos altibajos. Sergio Herrera creo que es algo más constante, aunque también tiene sus pequeños altibajos, pero en cualquier caso, lo lógico es decir Unai Simón, pero el cuerpo me está pidiendo dar una sorpresa y creo que la voy a dar en este primer enfrentamiento. Me voy a quedar con un empate entre Unai Simón y Sergio Herrera. Y vamos con la línea defensiva donde tenemos por parte de País Vasco a Andoni Gorosabel, es una posición que Euskadi la verdad es que no tiene demasiados jugadores, y por parte de Castilla y León tenemos a Rubén Peña, titular en el Leganés, que hemos visto muchas temporadas en primera división. Creo que es un duelo relativamente parejo, relativamente igualado, porque si miramos estadísticas, es cierto que Rubén Peña juega en segunda, Gorosabel en primera, pero como os decía, el jugador de Castilla y León es titular indiscutible en su equipo, no lo es Gorosabel, así que creo que está bastante más igualado de lo que puede parecer, e igual que he hecho con el de Sergio Herrera y Unai Simón, en este segundo enfrentamiento me voy a quedar con empate. Pasamos a la pareja de centrales, donde me parece que no va a haber este embrollo, porque por parte de País Vasco tenemos a Dani Vivian y a Íñigo Martínez, por parte de Castilla y León tenemos a Fernando Calero y a Diego Rico, jugadores de Español y de Getafe respectivamente, los de País Vasco, Athletic Club y Al Nasser. Creo que la diferencia es notoria, pese a que Castilla y León tiene una buena pareja de centrales, en el play-in de hecho ganaron sus duelos, pero obviamente creo que los dos jugadores de País Vasco son superiores y a partir de aquí País Vasco empieza a imponerse en el marcador y se coloca 2-0 llevándose estos dos primeros enfrentamientos. Pasamos al lateral izquierdo, donde me parece que va a sumar también el tercero. Por parte de País Vasco tenemos a Yuri Berchiche, un jugador que es absolutamente diferencial cuando puede formar en el esquema de los de Ernesto Valverde. Es cierto que viene siempre muy lastrado por las lesiones. Por parte de Castilla y León tenemos a Juan Iglesias, jugador del Getafe, también importante, con trayectoria en primera división, pero creo que igual que pasaba en los centrales, la diferencia es notoria y País Vasco suma el tercer punto. Nos vamos con la doble pareja de mediocentros. Cuando los puntos sean seguramente los dos iguales para la misma selección, lo haremos por pareja, sobre todo en este tipo de posiciones, si no iremos de uno en uno. En este caso, por parte de País Vasco tenemos a Mikel Jaureguizar y a Martín Zubimendi, jugador de la Real Sociedad, jugador del Arsenal, que ya me he ido directamente a los equipos vascos. Por parte de Castilla y León tenemos a César Yelaber, jugador del Sporting, uno de los más destacados de la segunda división, y a Chucky, futbolista del Real Valladolid. Obviamente creo que César Yelaber es un buen jugador y le podría haber competido en otras selecciones este duelo a bastantes futbolistas, pero obviamente Mikel Jaureguizar, Martín Zubimendi, jugadores de una dimensión superior igual que pasaba en los centrales, ponen el 5-0 para País Vasco y de esta forma le dan a Euskadi definitivamente su pase a los cuartos de final. Igualmente, como hemos hablado, vamos a acabar siempre las eliminatorias para que conozcáis las dos selecciones, aunque Castilla y León ya lo pudisteis ver en el play-in. Os dejaré el vídeo al final de este para que lo podáis repasar,
Tenemos como mediapunta por parte de País Vasco a Iván Martín, jugador del Girona, de muy buen pie, que puede formar también un poquito más atrás, incluso como interior, pero en esta selección lo hemos formado en un 4-2-3-1 como mediapunta. Por parte de Castilla y León, en esa posición, como jugaba en un 4-4-2, vamos a retrasar un poquito a Jorge de Frutos, futbolista del Rayo Vallecano que ha sido internacional esta temporada. Es cierto que lo vemos normalmente actuando en banda o como delantero centro, pero ya que teníamos que ajustar para que más o menos nos salieran todas las posiciones similares en este enfrentamiento, lo retrasamos hacia la media punta. Este punto es cierto que podría ser bastante igualado, pero creo que por momento de forma, porque la última temporada ya estuvo mejor y en esta también lo está refrendando, nos vamos a quedar con Jorge de Frutos, que le da a Castilla y León su primer punto en esta eliminatoria. Antes de hablar, obviamente, de las dos bandas, donde tenemos por parte de los leoneses en banda derecha a Iker Benito, jugador que la temporada pasada estuvo en el Mirandés, se lo llevó Alessio Lichi desde el Mirandés hasta Osasuna, donde milita actualmente, aunque ha sufrido una grave lesión y está alejado de los terrenos de juego. En banda izquierda tenemos a Iván Alejo, jugador que conoceréis seguramente de sus pasos por el Cádiz, otros equipos de primera división, y que actualmente milita en el Real Valladolid. Por parte de País Vasco, me parece que no necesitan tanta presentación. Iñaki Williams en banda derecha y Ander Barrenechea en banda izquierda. Como os decía en otras posiciones, los jugadores de Castilla y León creo que no son malos futbolistas, pero los dos de País Vasco obviamente están en una dimensión superior, y estos 2 puntos son para Euskadi, que seguramente se va a llevar también el puesto del 9, porque por parte de los vascos está Mikel Oyarzabal, el 9 de la selección española. Y por parte de Castilla y León tenemos a Miguel de la Fuente, jugador que está dejando buenos números en el Leganés las últimas temporadas, que lo hemos visto también en Primera División, que en otros enfrentamientos se podría haber llevado un punto, pero que ante Mikel Oyarzabal me parece que tiene poco que hacer. Así que este último punto es para Mikel Oyarzabal, y esta primera eliminatoria del cuadro final del torneo de selecciones, que se la lleva de forma abultada País Vasco, con un 8-1. Recordamos que en los empates el punto se considera nulo, lo ha habido en la portería y en el lateral derecho. En el resto de posiciones se lo ha llevado País Vasco, salvo en la media punta, donde Jorge de Frutos ha sido el escogido. Castilla y León, que consiguió el pase en el play-in, se queda en la cuneta en estos octavos de final, y País Vasco es la primera clasificada para los cuartos de nuestro torneo de selecciones autonómicas. Y vamos allá con la segunda eliminatoria, pero antes de todo vamos a borrar todo este 11, vamos a dejarlo, ahora lo veréis ya, que está el 11 vacío, y vamos a poder empezar esta segunda eliminatoria, que se prevé más igualada, aunque obviamente hay un favorito, que es Galicia, entre los gallegos y Murcia. Un duelo que empieza desde la portería en uno de los duelos más emocionantes. Tenemos por parte de Galicia a Vanja Milinkovic-Savic. Sabéis que su padre había jugado en la Liga Española, su hijo Sergei nació en Lleida, con lo cual es seleccionable por Cataluña, veremos si entra o no en la selección catalana, y su otro hijo, Vanja Milinkovic-Savic, el guardameta, nació en Ourense, con lo cual es seleccionable por la selección gallega, y es un portero que está actualmente en el Nápoles. Lo hemos visto, pues seguramente los que veis menos fútbol internacional, en los mundiales siendo titular con Serbia, y este año está siendo titular con el Nápoles, con lo cual os podéis hacer una idea de la dimensión de portero que es. Por parte de Murcia tenemos a Robert Sánchez, guardameta titular del Chelsea, que incluso ha sido internacional hace ya unos años, sobre todo en la época de Luis Enrique. Creo que es un duelo muy igualado. Vanja Milinkovic-Savic es muy buen portero y lo está demostrando en el Nápoles. Lo hemos visto también con Serbia haciendo grandes actuaciones a nivel internacional, pero me parece que tiene la mala fortuna de enfrentarse a seguramente el que sea el mejor jugador de Murcia, que es Robert Sánchez, y que pone el 1-0 para los murcianos en la eliminatoria. Vamos allá con la línea de 4, en la que por parte de Galicia tenemos a Lucas Vázquez, actualmente en el Bayer Leverkusen, muchísimos años en el Real Madrid, se encuentra lesionado y eso no le está permitiendo jugar, y por parte de Murcia me he tenido que quedar con Patrick Gavarrón, jugador salido de la cantera del Barça, 10 temporadas ya en la Lazio, es prácticamente un one club man si no contamos que la etapa del Barça era casi de cantera, porque creo que en el primer equipo ni llegó a debutar y siempre había jugado en el Barça Athletic. En cualquier caso, Patrick Gavarrón, jugador con muchísima importancia en la Lazio hace unos cursos, pero que actualmente tiene un papel totalmente residual. Lucas Vázquez creo que cuando se recupere de la lesión puede ser importante para el Bayer Leverkusen, y este punto obviamente va para Lucas Vázquez. Vamos con la pareja de centrales, donde las dos selecciones tienen bastantes problemas, y creo que la que tenga la fortuna de pasar en las siguientes rondas lo va a pasar mal para sumar puntos en estas posiciones. Por parte de Región de Murcia tenemos a Sergio González, al que hemos visto en Primera División con el Leganés, sigue en el mismo conjunto, es toda una institución en el club pepinero, y acompañándole está Raúl Torrente, un jugador más joven, quizás os suene del Granada, actualmente está en el Dinamo de Zagreb, pero se está recuperando de una larga lesión de ligamentos cruzados.
Por parte de Galicia hemos tenido que seleccionar a Javi Rodríguez, jugador que está ganando importancia en el Celta, y acompañándole un Carlos Domínguez que sí que es cierto que va teniendo minutos, pero que no acaba de ser del todo titular en el conjunto de Giraldez. Los enfrentamientos son Javi Rodríguez contra Raúl Torrente, ahí le damos el punto al jugador gallego. Entre Carlos Domínguez y Sergio González estamos hablando de un jugador más veterano, el murciano, que ha tenido una gran trayectoria en segunda división, uno más joven como Carlos Domínguez, que aún le falta de adaptarse un poco en lo que es la élite del fútbol español, y en este caso le voy a dar el punto a Sergio González, que es un jugador que personalmente cuando lo vi en primera división me dejó buenas sensaciones. Me quedo con el murciano, con lo cual se iguala la eliminatoria y de momento estamos 2-2. Pasamos ahora al lateral zurdo, donde ambas selecciones sí que tienen muy buen nivel. Por parte de Galicia tenemos a Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid, creo que no hace falta muchísima más presentación. Y por parte de Murcia he retrasado a un futbolista que a veces lo vemos en posiciones más adelantadas, pero que este año está jugando bastante como carrilero izquierdo, así que lo podemos situar de lateral, que es Germán Valera, un jugador que me gusta muchísimo, que esta temporada está siendo espectacular con el Elche, que da muchísima profundidad, pero es que enfrente tiene la mala fortuna de enfrentarse a uno de los mejores jugadores de Galicia, un Álvaro Carreras que está dejando grandes sensaciones en el Real Madrid y que pone el tercer punto para los gallegos en esta eliminatoria. Pasamos ahora a la línea de centrocampistas, empezamos por el doble pivote, estas dos selecciones que forman en un 4-4-2 para que lo tengáis claro, con lo cual vamos a ir a pares entre centrocampistas, a pares por fuera y luego acabaremos con la punta de ataque. En los dos centrocampistas tenemos por parte de Galicia a Nico González y Santi Comesaña y por parte de Murcia a Rodri Mendoza y Gonzalo Villar. Obviamente creo que los gallegos tienen más caché en estas dos posiciones. Nico González, jugador del Manchester City, conocidísimo, creo que tampoco hace falta demasiada presentación. A su lado un Santi Comesaña que ha ganado muchísima importancia los últimos cursos en el Villarreal. Creo que es un jugador fundamental para el esquema de Marcelino. Por parte de Murcia, un Rodri Mendoza muy joven que está en el Elche, que creo que tiene un sitio privilegiado para seguir creciendo. Futbolista de muchísima calidad técnica, creo que puede llegar a ser internacional absoluto español en las próximas temporadas, y acompañándole un Gonzalo Villar, que seguramente cuando tenía la edad que tiene ahora mismo Rodri Mendoza, pues pensaríamos que podría haber sido internacional. Ahora mismo está en el Dinamo de Zagreb, creo que su carrera ha ido claramente de más a menos, no se encuentra en el mejor momento y ojalá que consiga darle esa vuelta porque sigo pensando que es un jugador con muchísimo talento. Igualmente me quedo entre Nico González y Gonzalo Villar, obviamente con Nico González, y entre Comesaña y Rodri Mendoza podría ser un duelo más igualado, pero creo que la experiencia en primera de Santi Comesaña, son muchos más años, un jugador totalmente contrastado, le dan otro punto a Galicia que pone el 5-1 y está a solo un punto de confirmar su pase a la siguiente ronda. En las bandas tenemos algunos problemas por parte de Galicia. Vamos a empezar con la banda derecha, donde hemos tenido que colocar a Brais Méndez. Es cierto que muchas veces lo vemos más situado por dentro, especialmente en el caso de la Real Sociedad, pero en el Celta de Vigo, por ejemplo, lo veíamos muchas veces jugar en derecha y acabar metiéndose por dentro. Por parte de Murcia sí que tenemos un jugador que normalmente parte de esta posición, aunque también lo hemos visto por dentro, como es Isi Palazón. Creo que es un duelo bastante igualado, pero las últimas temporadas de Brais, comparadas con las últimas temporadas de Isi, me hacen que me decante por el murciano, que hacen que ponga el 5-3 en el marcador. Y nos desplazamos ahora a la banda izquierda, donde, como os decía, Galicia creo que tiene un problema en los extremos. Estamos reconvirtiendo centrocampistas a jugar por fuera. Colocamos en este caso a Gabri Veiga, jugador que ha vuelto a Europa después de un paso por la Liga Árabe, está actualmente en el Porto, siendo importante, y por parte de Región de Murcia tenemos que colocar a Cristian Portugués Portu, que está actualmente en el Girona. Creo que es un punto que, teniendo en cuenta que para esta posición pues quizás Portu nos podría aportar unas cosas diferentes, pero Gabri Veiga es un jugador superior, coloca el sexto punto para Galicia y le da el pase a los gallegos a la siguiente ronda. Y en la punta de ataque tenemos dos delanteros en ambas selecciones. Por parte de Galicia están Borja Iglesias y Yago Aspas, los dos futbolistas del Real Club Celta de Vigo. Por parte de Murcia, Rafa Mir del Elche y Toni Martínez del Alavés. Creo que es un duelo pues que tampoco está tan desigualado, sobre todo si tenemos en cuenta que el Aspas actual es un jugador ya venido un poquito a menos, que ya no es tan titular en el Celta de Giraldez, pero igualmente por toda su trayectoria, Borja Iglesias, porque esta misma temporada, en la última convocatoria incluso, ha sido internacional absoluto, se van a imponer sobre Rafa Mir y Toni Martínez para sumar 8 puntos para Galicia, que confirma su pase a la siguiente ronda, donde se tendrá que ver las caras con País Vasco. Pues estas han sido las dos eliminatorias, os dejo por aquí el cuadro final y como podéis observar, País Vasco que se enfrentará a Galicia en la próxima ronda, tenemos ya los dos primeros cuartos finalistas. Y en el siguiente vídeo que tendremos por el canal podremos ver y analizar los duelos entre Madrid y Aragón, Madrid obviamente como cabeza de serie,
y Canarias y Asturias. Entre estas 4 selecciones habrá 2 que jugarán los cuartos de final y que en las futuras semifinales se enfrentarán al ganador de País Vasco y Galicia. Pero todo esto obviamente pasará ya en futuros vídeos que tendréis por aquí en Fútbol Fan 2.